Buenas. Estudiar la Constitución para una oposición puede parecer, una auténtica montaña. Son muchísimos artículos, cada detalle cuenta, pero de verdad no hay por qué preocuparse. Para eso está este análisis, para poner un poco de orden. Enfrentarse a la Constitución puede llegar a ser abrumador, ¿verdad? Pero la clave no está en intentar memorizarlo absolutamente todo, sino en saber dónde hay que poner el foco. Y en los próximos minutos vamos a desglosar justo eso, los puntos que más se preguntan y los conceptos que es indispensable dominar. Así que este es nuestro plan de ataque, ¿vale? Primero, vamos a por los 4 artículos estrella, esos que caen en casi todos los exámenes. Después, daremos un buen repaso a los principios fundamentales y a los derechos y libertades más importantes. Veremos también cómo se organiza y cómo se reforma el Estado. Y para terminar, un resumen final para que todo quede bien atado. Muy bien, pues vamos a meternos en faena. Empezamos fuerte, ¿eh? Vamos con el núcleo duro, 4 artículos que son, de verdad, el pan de cada día en cualquier tipo de oposición. Si hay algo que hay que saberse con los ojos cerrados, es esto. Y claro, no podía ser de otra manera. El punto de partida es el principio de todo, el artículo 1. Este artículo es, por así decirlo, la carta de presentación de España. Define su naturaleza de arriba a abajo. Fijaos qué bien resumido está aquí lo esencial. Hay que quedarse con 3 puntos clave. 1. España es un Estado social y democrático de derecho. 2. La soberanía reside en el pueblo. Y 3. La forma política es la monarquía parlamentaria. Un consejo. Es fundamental memorizar los 4 valores superiores: libertad, justicia, igualdad y pluralismo político. Esta es una pregunta de examen superclásica, porque al final define la filosofía de todo el texto constitucional. Venga, pasamos al siguiente peso pesado, el artículo 9. Si el artículo 1 nos dice qué es España, el 9 nos dice cuáles son las reglas del juego para todo el sistema legal. Es absolutamente crucial. Y aquí está la joya de la corona del artículo 9, su punto 3. Estos 7 principios forman una de las listas más preguntadas en los exámenes. Hay que conocerla de memoria. Legalidad, jerarquía normativa, publicidad y retroactividad de lo que no es favorable, seguridad jurídica, responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad. En resumen, son las reglas que garantizan que el poder no pueda actuar como le dé la gana. El tercer pilar de nuestro repaso es el artículo 14. Este es, sin duda, el gran artículo de la igualdad. Es la base sobre la que se construyen muchísimos otros derechos. Si nos fijamos bien en el texto, la frase es potentísima. Los españoles son iguales ante la ley. Es una declaración, es la piedra angular contra cualquier tipo de discriminación. Ojo, porque a los examinadores les encanta preguntar por las causas de discriminación que se mencionan aquí explícitamente, así que conviene repasarlas bien. Y completamos este top 4 con el artículo 16, que se mete de lleno en un tema tan fundamental como la libertad ideológica y la libertad religiosa. A ver, la palabra clave aquí, la que hay que grabar a fuego, es aconfesional. No es laico, es aconfesional. ¿Y esto qué significa? Pues que ninguna religión es la oficial del Estado, pero los poderes públicos sí que cooperan con ellas. Este matiz es importantísimo de cara a un examen. Y además, hay que recordar que nadie está obligado a declarar su religión y que el único límite a esta libertad es el orden público. Vale, ya dominamos los 4 fantásticos. Ahora vamos a abrir un poco más el foco para ver otros artículos del título preliminar que son básicamente los cimientos de todo el edificio constitucional. Aquí tenemos una de esas confusiones súper comunes, la diferencia entre el artículo 6 y el 7. Pero en realidad es simple. El 6 va de partidos políticos, que son los que expresan el pluralismo político. El 7 va de sindicatos y asociaciones empresariales que defienden intereses económicos y sociales. ¿Y qué tienen en común? Y es clave recordar, pues que ambos deben tener una estructura y un funcionamiento democráticos. Y para rematar ya el título preliminar, un repaso rapidito a otros artículos clave. El artículo 2, con esa famosa indisoluble unidad de la nación, un concepto que, ojo, convive con el derecho a la autonomía. El 3, que establece el castellano como lengua oficial. El 5, que nos dice que Madrid es la capital. Y el 8, que detalla la misión de las Fuerzas Armadas. Bueno, pues dejamos los cimientos y pasamos a una de las partes más importantes, el título 1. Aquí se recogen los derechos y libertades que gozan de la máxima protección. Es fundamental conocer bien los más relevantes. Aquí tenemos una selección de oro, de verdad. Hay que prestar mucha atención a los detalles, porque ahí es donde suelen estar las preguntas de examen. Artículo 15. Derecho a la vida, con la famosa excepción de la pena de muerte en tiempos de guerra. Artículo 17. El plazo máximo de detención preventiva, 72 horas. Un número que hay que saberse sí o sí. El 18. El domicilio es inviolable salvo en 3 supuestos que conviene dominar. Y el 24. El derecho a un juicio justo. Bien,
Ya sabemos qué es el Estado y qué derechos garantiza. Ahora toca ver cómo funciona en situaciones excepcionales y, muy importante, cómo se puede modificar la propia Constitución. Esta tabla es una maravilla para aclarar el lioso artículo 116. Las diferencias claves son estas. El estado de alarma lo declara el Gobierno por 15 días. El de excepción, también el Gobierno, pero, ojo, necesita autorización previa del Congreso y dura 30 días. Y el de sitio, que lo declara directamente el Congreso por mayoría absoluta. ¿Quién lo declara, si necesita permiso y por cuánto tiempo? Eso es lo que suelen preguntar. Y ahora, la reforma. Visualmente se entiende muy fácil. Básicamente hay dos caminos. El ordinario, el del artículo 167, que necesita una mayoría de 3/5. Y luego está el camino difícil, el agravado del artículo 168, que exige una mayoría súper reforzada de 2/3. El punto crucial es saber cuándo se usa un procedimiento y cuándo el otro. La reforma agravada, la más complicada, se reserva para las partes más sensibles, el título preliminar, los derechos fundamentales de la sección primera y el título de la corona. Este procedimiento, además, obliga a disolver las Cortes y a convocar un referéndum. En cambio, en la ordinaria, el referéndum es solo opcional. Esta distinción es vital. Y una regla de oro que no admite ninguna excepción, recogida en el artículo 169. La Constitución no se puede tocar, ni siquiera empezar a reformar, en tiempos de guerra o mientras esté vigente un estado de alarma, de excepción o de sitio. Es una prohibición total y absoluta. Perfecto, ya hemos recorrido lo más importante. Ahora, para asegurarnos de que los conceptos claves se quedan grabados a fuego, vamos con un repaso final ultra rápido. Y aquí está el resumen definitivo. Artículo 1, Estado social y democrático. Artículo 9, los 7 principios. Artículo 14, igualdad. Artículo 16, aconfesionalidad. Artículo 116, las diferencias entre los 3 estados excepcionales. Y el 168, cuándo se aplica la reforma agravada. De verdad, dominar estos 6 puntos da una base increíblemente sólida. Y con esto llegamos al final. Ojalá este repaso haya servido para enfocar el estudio y para dar un poco más de seguridad. Ahora ya toca rematar el trabajo. Mucha fuerza y muchísima suerte en el examen.